En un mundo donde la oscuridad parecía haberse apoderado de su vida, un joven llamado Marco se encontraba sumido en una profunda depresión. La tristeza y la desesperanza lo rodeaban por todas partes y parecía que no había salida. Marco había perdido la fe en sí mismo y en el mundo que lo rodeaba. La depresión de Marco había comenzado después de una serie de eventos traumáticos en su vida. Había perdido a su mejor amigo en un accidente, y poco después, su relación con su novia había terminado de manera abrupta. Marco se sentía solo y abandonado, y no sabía cómo superar el dolor y la tristeza que lo consumían. A medida que pasaban los días, Marco se fue aislando cada vez más. Dejó de ir a la escuela, dejó de ver a sus amigos y familiares, y se encerró en su habitación, rodeado de oscuridad y silencio. Su madre y su padre intentaron ayudarlo, pero nada parecía funcionar. Marco se sentía vacío y sin propósito. Un día, mientras Marco estaba en su habitación, sumido en la oscuridad, recordó una frase que su abuela le había dicho cuando era niño: Dios nunca te abandona, siempre está contigo. Marco se rió de la idea, pensando que era solo una frase vacía y sin sentido. Pero algo en su interior lo hizo detenerse y reflexionar sobre esas palabras. Marco comenzó a orar, pidiendo a Dios que lo ayudara a superar la depresión y la tristeza que lo consumían. Al principio, no sentía nada, pero siguió orando, día y noche, pidiendo ayuda y guía. Y lentamente, comenzó a sentir una pequeña luz en su interior. La luz creció y se convirtió en una llama que iluminaba su camino. Marco comenzó a sentir paz y tranquilidad, y poco a poco, su depresión comenzó a disminuir. Empezó a salir de su habitación, a ver a sus amigos y familiares, y a encontrar placer en las cosas que antes le gustaban. Pero la verdadera transformación de Marco ocurrió cuando comenzó a leer la Biblia y a estudiar la palabra de Dios. Descubrió que Dios lo amaba incondicionalmente y que había un propósito para su vida. Marco se dio cuenta de que no estaba solo, que Dios estaba con él en todo momento, y que podía confiar en él. Con el tiempo, Marco se convirtió en un joven fuerte y confiado. Su fe en Dios lo había sanado, y ahora podía enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. Marco comenzó a compartir su testimonio con otros, y pronto se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. La historia de Marco es un testimonio del poder de la fe y la oración. Es un recordatorio de que Dios nunca nos abandona y que siempre está dispuesto a ayudarnos en momentos de necesidad. Marco nunca olvidó la oscuridad que había vivido, pero ahora podía verla como una oportunidad para crecer y fortalecerse en su fe. Después de su transformación, Marco decidió dedicar su vida a servir a Dios y a ayudar a otros que estaban pasando por situaciones similares. Comenzó a trabajar con un ministerio que ayudaba a jóvenes con depresión y ansiedad, y pronto se convirtió en un líder en la comunidad. Marco nunca olvidó la lección que había aprendido en su oscuridad, que la fe y la oración pueden sanar incluso las heridas más profundas. Y ahora, él estaba ayudando a otros a encontrar la luz en su propia oscuridad.